Muy buenas y bienvenidos. Hoy os voy a hablar de este USB de la marca Western Digital, el modelo SanDisk, el famoso modelo SanDisk, con un diseño bastante elegante. La verdad es que me gusta mucho. Es el SanDisk, concretamente Ultra USB 3.0, y en este caso son 256 GB de memoria. En la caja, como os comentaba en otro vídeo, que hay que tener en cuenta cuando compremos un USB la velocidad que nos indique, que siempre va a ser velocidad de lectura, como pone ahí. En este caso son 130 megabytes con B mayúscula por segundo, no confundirlos con los megabits. Y bueno, pues aquí nos indica como ejemplo que transfiere una película completa en 40 segundos, claro, también depende del tamaño de la película y del origen del disco, del almacenamiento donde esté originalmente la película. Y luego tiene, bueno, pues dice que hay una velocidad de hasta 10 veces más rápida que un USB 2.0, que con los drivers de 2.0, y luego tiene un software para ayudarnos a mantener la privacidad, que esto también es muy importante, sobre todo si utilizamos, bueno, estas memorias para almacenar copias de seguridad, certificados digitales, en fin, todo lo que son datos personales. Veis que tiene aquí, que es una de las cosas que me gusta, y ahora viene, es muy usual para que ocupen menos las memorias. A ver si lo consigo sacar. Viene aquí un pequeño deslizador y, como os digo, es un modelo pues muy elegante, que tiene, bueno, pues también su agujerito para colgarlo en un llavero, etcétera. Vamos a hacer ahora la prueba de velocidad. Sabéis que, bueno, pues normalmente las empresas nos dan las velocidades de lectura porque son más rápidas que las de escritura. Vamos a ir a hacer el escáner o la prueba de lectura y de escritura con Crystal Report. Bueno, pues aquí tenemos Crystal Disk Mark, que es como se llama la versión 8.0.4 para Windows. En este caso tengo Windows 10. Bueno, pues ya lo he pinchado, el dispositivo. Este es el H. Bueno, en realidad ya tiene ficheros, y bueno, en total nos queda de los 256 GB. Ya sabéis que por unas cosas u otras pues siempre va a quitar un poquito, y bueno, nos quedan 233, tengo ocupados 146. Bueno, pues los seleccionamos y aquí pues vamos a seleccionar también la prueba. Pues vamos a hacer una prueba con ficheros vamos a dejarlo en 512 y vamos a darle que nos haga todas las pruebas: secuencial, de lectura y escritura, obviamente, secuencial y aleatoria. Y bueno, aquí tenemos que va a ir en megabytes por segundo para mantener el mismo criterio en cuanto a velocidades. Antes de continuar, quería comentaros que si os está gustando este vídeo le deis a like, os suscribáis al canal y activéis la campanita para estar pendiente de nuevas notificaciones. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Pues aquí tenemos los resultados de esta prueba. La verdad es que ha superado las expectativas, una velocidad de lectura impresionante, 156 megabytes por segundo, muy superiores a los 130 que anuncia el fabricante, y las de escritura, fijaos, de 60-68 megabytes. Luego ya esto es en lectura y escritura secuencial. En la aleatoria pues ya va bastante más bajo. Una cuestión muy importante a tener en cuenta cuando realicemos o bien un test de velocidad o cuando utilicemos nuestro pincho USB es dónde lo conectamos. Ahora mismo lo he conectado en la parte trasera, como os decía, en los conectores USB que trae la propia placa base. Este puerto en el que lo he conectado es 3.2 en generación 2, nos da una velocidad impresionante. Todo está limitado a la velocidad del elemento más lento, y la verdad es que los resultados han sido muy buenos. También voy a enseñaros una prueba conectándolo a otro puerto USB, en concreto a un puerto que hay en la torre del ordenador, y en la que he conectado, que esos se conectan a los pequeños conectores que trae la placa. Y a ese puerto le he conectado un hub. Entonces va a depender mucho, un hub con 4 salidas USB por comodidad, porque los tengo más cerca y puedo pinchar varios, los tengo encima de la mesa, ¿no? Y voy a enseñaros ahora la diferencia de velocidades que nos da. Como podéis ver aquí, ya veis, apenas 40 megabytes por segundo y unos 24 en cuanto a lectura, y unos 24-25 megas por segundo en escritura. Es una velocidad bastante, o es una diferencia bastante importante, y debéis tenerlo en cuenta cuando veáis algún test de velocidad, porque os puede llevar a engaño, os puede llevar a no
a que no os guste ese dispositivo, a que consideréis que ha sido, bueno, pues que no cumple sus expectativas. Tened en cuenta eso. Y fijaos, sin embargo, ahora la misma prueba, pero sin el hub, es decir, directo al USB 3.0 de la torre del ordenador. ¿Qué diferencia hay? Como veis, este SanDisk Ultra USB 3.0 es una muy buena opción, muy elegante y muy versátil. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Si es así, dadle a like, suscribiros al canal, activad la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones y decidme en vuestros comentarios qué tipo de USBs preferís y para qué los utilizáis. Hasta otra.